Cordial saludo, mi nombre es Yasmina Alexandra Ayala, pertenezco al grupo 59 del curso de instrumentación y a continuación voy a explicar la posttarea que consiste en implementar un sistema de instrumentación con visualización LCD, LEDs de nivel y con un sensor que nos permita medir la variable distancia. Entonces, en este caso, el diagrama de bloques que he realizado consta de una fuente de alimentación que va a ser el computador, al cual se va a conectar la tarjeta de Arduino. Posteriormente se conecta a el sensor ultrasonido HC SR04, el cual tiene un emisor y un receptor. Emite una señal, choca con el objeto, el receptor la recibe, esta la entrega al Arduino, se calcula la distancia y mediante la pantalla LCD vamos a mirar a qué distancia está el objeto y en qué nivel se encuentra de acuerdo a la clasificación que le hayamos dado. Para el paso 2, realice la simulación en el programa de Tinkercad, el cual la voy a explicar más adelante. Para la implementación en físico, utilice lo que es un sensor de ultrasonido HCSR04, que tiene dos componentes en forma de cápsula, que son el emisor y el receptor, que utilizan unas ondas a alta frecuencia, aproximadamente de 40 kHz, que es el doble de la frecuencia que puede percibir el oído humano. Es por eso que este sonido que emite no lo podemos percibir. Entonces va a emitir una señal por el pin trigger y se calcula el tiempo. Este choca con el objeto y el pin de hecho es el que recibe el pulso de la señal para luego entregarla al microcontrolador. Tiene 4 pines, los cuales son trigger y hecho, que ya los expliqué, y la alimentación y GND, que sería tierra. También utilicé lo que es una pantalla 16x2, que es un dispositivo empleado para visualizar contenidos de una forma gráfica. Pueden ser caracteres, símbolos, letras, dibujos pequeños, etc. Cuenta con 12 filas y 16 está disponible para 16 caracteres. Aquí podemos ver las 16 filas, las 16 columnas, las dos filas, tiene sus pines de alimentación, hay que conectarle lo que es un potenciómetro para poder controlar la iluminación. Y también se utilizó el microcontrolador de Arduino, el cual es un microcontrolador Atmel, que está compuesto por un circuito integrado, que es el Atmega 328P. Se pueden grabar instrucciones mediante la interfaz de Arduino con un lenguaje de programación. Tiene sus pines digitales, sus entradas analógicas, alimentación de 3 voltios, de 5 voltios, GND, un voltaje de entrada cuando no lo vayamos a conectar al computador. Y esa sería la parte de los sensores que he utilizado. Para la simulación, he utilizado el programa Tinkercad, como lo dije anteriormente. Aquí está lo que es el potenciómetro para variar la iluminación, el pin de alimentación, GND, los LEDs para medir lo que es la parte de los niveles de distancia, el sensor que está conectado a la alimentación, a tierra, los dos pines van conectados acá. Bueno, voy a explicar lo que es la parte del código. Entonces, incluimos lo que es la librería del cristal para la pantalla LCD. Los pines que vamos a utilizar para el LCD van a ser el 12, el 11, el 5, el 4 y el 2. El pin de hecho del sensor va a ser el pin 9. Trigger va a ser el pin 8. Vamos a poner dos variables de tipo float, que es la distancia y el tiempo. El tiempo es el que nos va a entregar el pulso que envía trigger
y distancia, que será calculada mediante una fórmula que es ya de un valor constante. Entonces declaramos también los pines para los LED, que el LED verde va en el 7, el LED amarillo en el 6 y el LED rojo en el 13. Activamos el puerto serial. Vamos a imprimir en la pantalla LCD en la fila en la fila 3, en la primera columna vamos a colocar lo que es post-tarea. Definimos los pines de entrada y salida. Trigger va a ser salida, hecho va a ser entrada y los LEDs también van a ser salida. En el void loop vamos a iniciar con el pin de trigger apagado. Luego le damos un tiempo de 2 microsegundos. Encendemos el pin trigger para enviar el pulso. Damos un tiempo de 10 microsegundos y lo volvemos a apagar. Entonces, encendemos el pin hecho y lo que vamos a leer es el pulso que recibe y lo guardamos en la variable tiempo. Luego, en la distancia, vamos a colocar lo que es el tiempo y lo vamos a dividir entre 2 y este resultado lo dividimos entre 29.1, que ya es una fórmula que está dada para calcular la distancia. Luego vamos a imprimir en pantalla el valor de la distancia, le agregamos a esto la unidad que sería centímetros y le damos un delay de 1 segundo. Y también vamos a imprimir antes del valor, vamos a imprimir la palabra distancia igual. Y imprimimos lo que es la distancia en la pantalla. Para lo que es la visualización de los LEDs, vamos a colocar una sentencia if, un condicional if, el cual es que si la distancia es mayor a 60 centímetros, vamos a encender el LED verde y vamos a apagar los otros dos LED. Si la distancia está entre 20 y 60 centímetros, se apaga el LED verde y se va a encender el amarillo y el rojo va a permanecer apagado. Si la distancia está entre 0 y 20, entonces solamente se va a encender el LED rojo. Bueno, ahora pasamos a la parte de la simulación. Ya había explicado cómo estaba realizado las conexiones y aquí podemos ver, entonces nos indica aquí la distancia, ahí nos dice que está a una distancia de 4 y podemos ver que está el LED rojo encendido. Si aumentamos la distancia, ahí dice que está en 51.4 centímetros, nos enciende el LED amarillo. Si el objeto se encuentra a una distancia más grande, nos va a encender el LED verde. Ahí nos dice que está a una distancia de 80.5 centímetros. Entonces, podemos ver aquí para distancias más grandes. Ahí está en 218.87 y está encendido el LED verde. Para distancias muy pequeñas, como lo es en este caso, podemos ver que la distancia es de 7.96 centímetros y está encendido el LED rojo. La distancia está en 43.4 y se enciende el LED amarillo. Entonces, podemos ver que en la simulación está funcionando correctamente. Y a continuación les voy a explicar la implementación en físico. Para la implementación en físico tenemos lo que es el potenciómetro para controlar la iluminación de la pantalla LCD. Tenemos lo que es la pantalla LCD conectada al Arduino. Tenemos el sensor de ultrasonido también conectado a Arduino. Tenemos 3 LEDs de nivel alto,
nivel bajo, medio y nivel bajo. Entonces esos serían los 3 LEDs. Cada uno está conectado a una resistencia de 100 ohmios. Y por acá tenemos lo que es la alimentación y GND del Arduino conectado a la protoboard. El código está ya cargado en el Arduino, entonces vamos a realizar la prueba para mirar el funcionamiento. Entonces vamos a conectar lo que es a la fuente para la alimentación. Entonces ahí podemos ver el objeto. Lo estamos colocando bien cerca al sensor y nos dice que tiene una distancia de 4.74 centímetros. Entonces nos está encendiendo el LED rojo. Enciende el LED rojo. Si alejamos un poco más el objeto, en la pantalla nos va a cambiar el valor. Nos dice que está a 25.02 centímetros. Está en un rango medio que es menor a 60. Nos va a encender el LED amarillo. Aquí podemos ver el LED amarillo está encendido. Si alejamos más en un rango mucho más largo, entonces podemos ver que la distancia es de 65.65 y nos está encendiendo el LED verde. Nos enciende el LED verde. Y si dejamos libre, quitamos el objeto, ya estaría chocando con la pared y eso nos da un valor de 114.36 aproximadamente. Pues la pared de mi escritorio está a 1 metro y nos sigue encendiendo el LED verde, que es de un nivel alto. Entonces conforme vamos variando la distancia, aquí por ejemplo le hemos acercado nuevamente el objeto, entonces nos dice que está en un rango menor a 20, 18.88 centímetros, enciende el LED rojo. Aquí nos enciende el LED amarillo en 34.71 y conforme vamos variando el objeto, se va a ir encendiendo el LED dependiendo del nivel en el que esté el objeto, ya sea verde, un nivel alto, nivel medio en amarillo y un nivel bajo en rojo. Entonces esta ha sido la implementación de mi sistema de visualización. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.